Hola a todos y todas. En este último módulo sobre el montaje, el módulo 4 de este MOOC, nos vamos a dedicar ahora a ver cómo Daniel Burman pensó y las decisiones que tomó en torno del montaje, específicamente en el abrazo partido. Las cuestiones de continuidad, ritmo, expresión, decisiones estéticas en torno de la carrera van a ser de alguna manera comentadas por él a lo largo de este fragmento. Las decisiones en torno del montaje en el abrazo partido a través de la boca de Daniel Burman van a ser aquellas con las cuales cerraremos nuestra primera aproximación al lenguaje cinematográfico en este MOOC que les hemos ofrecido a través de la Universidad de Quilmes. Y la carrera en abrazo partido, yo me acuerdo que yo tenía la sensación de que iba a ser imposible filmar eso. Y a su vez esa sensación me dio una libertad absoluta, porque dije, lo más normal es que salga todo mal, o sea, no hay ninguna posibilidad que esto funcione. Y eso me dio mucha libertad. Me acuerdo que el día anterior era un domingo, tenía que ser un domingo del 11, que no trabajamos con extras, sino gente invitada, que no sabíamos cuánta gente iba a venir. Y teníamos que hacerla así en un día, era un día de invierno. Y íbamos pateando todo el tiempo esa reunión de cómo se iba a filmar esa escena. Yo la tenía como bastante filmada en la cabeza, pero había algo de organización que era bastante difícil de asumir en realidad para mí, de que lo que yo tenía en la cabeza no se podía filmar en un día. Y el día anterior hice algo que después empecé a hacer en todas las películas, que es decir, yo para filmar esto necesito, creo que eran 23 planos. Después no me acuerdo cuántos tiene. Pero si no son 23, pueden ser 20. Y si no son 20, puede ser 17. Y así fue llevando este ejercicio al extremo hasta hacer un orden de prioridad, en lo cual hay algunos planos que no podían faltar, otros que eran muy importantes, o sea, como un orden de importancia. Y me acuerdo que en ese orden, primero de todo estaba el cruce de... lo que no puede faltar es la mirada entre... Hay tres miradas, lo más simple cinematográfico son tres miradas entre el padre que reconoce al hijo, que lo mira al hermano para confirmar si es el padre, y el padre y el hermano que dicen que sí, que confirman ese triángulo. O sea, eso no podía faltar. Y a partir de ese eje que era la confirmación, digamos, de la llegada del padre, fui como abriendo, digamos, como la base, ¿no?, de ese triángulo que tenía en la punta, ese juego de miradas, que fue lo que filmamos más rápido, ¿no? Y trabajamos con 2 unidades porque no podía ser una unidad sola, y yo iba corriendo como loco de una unidad a otra, y fue medio milagroso realmente, porque me acuerdo cuando llegué a la mañana habían como 5 personas, y después, como en la película, empezaron a caer los extras de todos lados, al igual que después se ve en la película, ¿no?, a la carrera, y filmé todos los planos. No me quedé con ganas de ninguno. Qué buena pregunta. Si estaba ni me habré dado cuenta, porque es un momento en el cual querés atrapar algo que se te escapa por todos lados. Es una sensación, es como que digas, se te está inundando la casa y nada, y viene tu tía o tu mamá de visita a contarte algo. O sea, estás en ese momento, estás desesperado queriendo atrapar eso que tenés en la cabeza y que está por ahí y que sabes que en un rato ya no va a estar más. Es una sensación muy difícil de transmitir. Y si estuvo Alejandro, seguramente pasa mucho que uno le pide al montajista que venga y después está ahí comiendo un sándwich y dice, che, ¿hablamos 5 minutos? Y no pasa tanto por el tiempo físico, sino es esta sensación de que uno anula aquello que está alrededor y sabe que después va a continuar. Uno sabe que el montajista está ahí, bueno, mañana lo ves de vuelta, de última. O un tipo te vino a hacer una nota y le decís, bueno, de que termina el rodaje vamos a un café, pero
aquella verdad que uno construye de manera tan precaria, uno la corre a atrapar y decir, por favor, no se vayan, quédense que todavía no terminé. Así que no me acuerdo si vino Alejandro Bodrosón. No, relegué bastante y me acuerdo, por ejemplo, había una charla entre padre e hijo, cuando el padre lo corría al hijo, que Alejandro, yo llegué y Alejandro ya la había quitado y le digo, no, imposible, que yo habíamos hecho una pelea y después me dijo, mirala sin la charla y funcionaba, o sea, hay bastantes cosas que, o sea, con el tiempo cada vez me cuesta menos eliminar cosas y acepto, digamos, acepto más fácilmente perder cosas que me gustan de manera independiente, pero que sé que al relato no las necesita. Pero Alejandro tengo un buen recuerdo porque era muy... Él trabaja parado, lo que hace que las decisiones tengan más grandilocuencia. Porque cuando alguien parado te dice, este plano no hay que ponerlo acá, y vos estás parado también, terminás discutiendo y nada, si alguien te ve de afuera parece que en cualquier momento te agarras a trompadas por un plano. Entonces, pero sí tengo un muy buen recuerdo de Alejandro y que era con una mirada muy crítica del material, que es lo que más uno necesita de un montajista, ¿no? No hicimos retomas en base a la mirada conjunta, digamos, no porque él me haya dicho, digamos, hubo retomas, también tuvo muchas retomas por problemas técnicos, de daños que tenía el material en el laboratorio, que en esa época pasaban esas cosas, ahora ya no pasan. Hicimos bastantes retomas en el Abrazo Partido. No, siempre estuvo. Al principio había, en la primera versión del guión había esto no lo conté nunca. En la primera versión del guión había un partido de fútbol que jugaban. Y a mí en el fútbol la verdad que es una emoción que no me llega y no transito. Entonces, me acuerdo que con Marcelo Birmacher le dije, no, Marcelo, la verdad que lo del fútbol no me va a salir bien, no sé cómo filmar gente jugando al fútbol, parece que no lo veía. Y ahí un día me surgió la idea de la carrera. Sí, es verdad, sí, es que en realidad es la hinchada de la carrera y en medio de hay ahí en medio de una gran épica, digamos, una historia mínima, digamos, y como la tensión eso entre la épica mayor, que la misma tensión entre Elías yendo a salvar al Estado de Israel y abandonando a su pequeño hijo, ¿no? Digamos, ahí hay un contraste que a mí siempre me interesa de las grandes hazañas, los pequeños pasos, digamos, esos contrastes siempre me interesan jugar, y sí hay como una hinchada media futbolera ahí. Sí, a ver, la salida de la madre sí estaba en el guión exactamente ahí como que fue uno de los primeros planos que hicimos porque no necesitábamos mucha gente. Entonces, lo de la abuela en realidad tiene una historia muy linda que es en el guión, la versión original del guión, la señal de partida la daba el rabino. Y el rabino, 2-3 días antes una semana antes de empezar del rodaje de esa escena, el actor Norman Elrich, viene y me dice que tiene que decirme algo, que le acaba de salir un contrato en Miami para ir por un crucero y que le ofrecieron un montón de plata y que no sabía qué hacer, que ya había filmado algunas escenas y me dijo, mira, no te quiero dejar clavado, pero es una oportunidad. Y yo me quedé con el dinero, déjame ver qué pienso que hago. Entonces pienso, bueno, si él no está en la carrera, ¿quién puede dar la partida? Y ahí se me ocurrió que si iba la abuela tenía una función dramática más interesante y vinculada al héroe principal, porque bueno, él la llevaba a ese lugar y él la elegía, digamos, ¿no? Y le dije a Norman, andá a Miami, al crucero. Y así apareció que la abuela sea. La historia termina que el día de la fiesta de fin de rodaje aparece Norman Elrich. Y le digo, ¿qué haces acá? ¿No estabas en Miami? Y me dijo, no, llegué, era un fraude, nunca me pagaron. Así que finalmente nada.
Pero bueno, son esas cosas que suceden en los rodajes, digamos, yo siempre trato de que a ver, cualquier momento mínimo de la vida cotidiana real tiene mucho más fuerza que la ficción, ¿no? Este, entonces yo trato de abrazar lo que ocurre en el mundo real y adaptar siempre el rodaje a eso, digamos, nunca ir en contra de la realidad. Al otro le digo, no te vayas todavía, esperá a filmar esta escena, y en la escena que supuestamente el guión decía, bueno, y el rabino va a estar oficiando la carrera, le digo, bueno, inventé ese texto de que se iba a Miami en vez de contar chistes a un templo en Aventura. Y fue muy divertido esa escena. Fue muy divertido. Y siempre digo, cuando ocurre algo así, digamos, siempre es una oportunidad, digamos, para repensar el texto, repensar la función dramática de cada personaje, de cada escena, de si las cosas tienen que ser realmente así o pueden ser de otra manera. Así que siempre son oportunidades. Porque era mi hijo. Yo en este aspecto, la verdad que digamos, yo reflexiono mucho sobre cómo afecta a mi trabajo la función paterna y tiene cosas que son muy buenas y cosas que son muy malas. Quita mucho tiempo a la infancia de los chicos, que cada vez dura menos, pero también permite atrapar recuerdos en las ficciones. O sea, yo cuando veo una película no veo una película, yo veo momentos de mi vida, digamos, normalmente. O sea, tengo más recuerdo de cómo fue y qué me pasaba en ese momento en la película de lo que fue la película. O sea, ya no puedo ver las películas. Entonces, yo cuando hace poco una retrospectiva vi la película con mi hijo y vi ese zoom hacia él, para mí la película era eso, digamos, no me importaba más nada. Entonces, digo, si no me puedo dar el gusto de mi película, digamos. Así que ese zoom fui yo acercándome a mi hijo en ese momento, que estaba en el rodaje todo el tiempo. Sí, ahí hay un tema muy interesante porque me acuerdo que la sonidista primero me dijo, no, que no hagan ruido al jugar. Entonces yo, no, si no hacen ruido al jugar, o sea, la escena no tiene sentido. Entonces primero la filmamos haciendo que jugaban. Y era horrible la escena. Y digo, se escucha bien, pero hay algo algo de lo verdaderamente dramático es cómo le están pegando el tejo, no lo que están diciendo. O sea, en cada golpe del tejo está el verdadero discurso. Y le digo, bueno, ya la tenemos que se escucha bien, ahora probemos que funcione. Y nada, y no sabes si vos comparás las escenas cuando hacían que jugaban como cuando jugaban, y ahí te das cuenta que se debatían de verdad los discursos en la fuerza, en los movimientos, en la intensidad del juego y no en lo que se decía. Digamos, me había olvidado de eso, pero realmente era muy impactante como la escena era muerta y se escuchaba bien, y como la escena era viva y tenía esos golpes, y bueno, que suene el tejo, ¿qué problema hay? No, que siempre le digo, probemos. Uno puede equivocarse, sobre todo en rodaje, que uno está siempre muy excitado y exaltado, ¿no? Probemos así, pero déjame hacer una mal, entre novios. Déjame hacer una que le peguen fuerte al tejo. Lo mismo pasó con... para mí era muy importante que los personajes se interrumpan, lo que se llama normalmente se pisen, que es algo que normalmente ahora no, pero los sonistas de otra época llegaban a parar una toma, porque decían, no, se pisaron. Y a mí yo vivo interrumpiendo a la gente cuando hablo y celebro la interrupción. ¿Viste? A veces no, hay que dejar... para mí, cuando uno interrumpe al otro es cuando uno verdaderamente se está comunicando. Eso capaz que los padres, no es un buen ejemplo para los padres con respecto a los chicos, pero cuando hay un discurso realmente dinámico es cuando uno se interrumpe porque uno pisa. Cuando uno interrumpe, uno pisa el discurso de uno en un momento del otro, que es muy real. ¿Me seguís? Entonces me encanta que la gente se interrumpa. Y me encanta que los actores, que los personajes hablen interrumpiéndose. Si no son monólogos alternados, digamos, no son conversaciones.
o sea, todo ese bloque termina con el relato final, que es un plano casi único de Eisenberg contando la escena de Mar del Plata con el grito ancestral, y que se filmó en la casa de mis padres. Y ahora escuchándote me acuerdo que ese cuchillito lo encontró Adrián Eisenberg ahí, que era un cuchillo para pomelo, creo que tenía mi mamá. Que era como... Que era, lo divertido que era para nenes, que era redondo en la punta, con lo cual era imposible que la mate con ese cuchillo, digamos. Lo que lo hacíamos, lo que lo hacíamos ahora me acuerdo muchísimo. Lo debe tener todavía el cuchillo ese, Tramontina. Pero lo que decís es muy interesante porque yo siempre hago como si fuera un coeficiente, digamos, de una escena. Siempre veo la escena anterior y hago como un coeficiente del ritmo, del tiempo, de la densidad que hubo para que la escena siguiente tenga un contrapeso y no haya una continuidad que te haga caer la tensión del relato. Entonces, de la misma manera que en la otra escena estaba el tejo como una marca y como un ritmo, ¿no? Como una marca de tempo. Acá había una densidad más silenciosa, ¿no? Que envolvía la escena, que era un buen contrapunto con lo que veíamos, porque aparte los planteos normalmente que uno le hace a los padres nunca son discursivos, o sea, nunca son de una discursiva explícita. Nunca es como en las novelas de ¿por qué has sido una mala madre? Eso, la gente no habla así. Sino hay una mirada que uno puede hacer, o un comentario para herir al otro, que logra que el otro piense eso. Pero difícilmente los discursos son tan explícitos como en el texto anterior entre los dos varones, digamos. Entonces, era una zona difícil de relato porque eran varias escenas muy importantes que no podían anularse entre sí, ¿no? A veces pasa cuando no tenés transiciones o momentos intermedios es complicado. Parecería que no, que es más fácil tener todas escenas reveladoras juntas, pero no, porque hay como un agotamiento del espectador. Entonces tenés que manejar las densidades de cierta manera para ir por diferentes caminos, ¿no? O sea, el discurso materno-filial es muy diferente al discurso de dos hombres respecto al padre, digamos, ¿no? O sea, tiene como otra densidad. Sin ese continente ordenado no podría haber tenido ese juego con el raccord, digamos, porque hubiera sido muy difícil sostener el relato, digamos. Entonces son como compartimentos que permiten que uno pueda volcar, digamos, dentro de cada capítulo las imágenes con más libertad, porque ese cartel al principio de alguna manera ordena, es como una línea donde uno cuelga, digamos, y de alguna manera uno hasta podría decir que reemplaza de alguna manera el raccord, el hecho de estar en una estructura capitular, de algún modo. Y yo el pasado trato de no pensar mucho, como soy naturalmente melancólico, incluso hablar de películas así del pasado, ahora porque tengo una muy buena interlocutora delante, pero es algo que trato de no hacer. Es como, ahora justo miro ahí el afiche de la película, y como te digo, para mí la película no existe, es el momento en que hice la película. Yo envidio a los espectadores porque pueden ver la película y yo no la puedo ver más. Yo vi el abrazo partido una vez y esa vez dije, está hecha, es el montaje final. Y después nunca más vi la película. ¿Me entendés? O sea, hay un solo momento donde ves la película, que es la donde entendés que encontraste el montaje de la película y la detenés ahí. Y después ya está, ya la perdiste. Entonces quizás, y me doy cuenta ahora que te lo estoy diciendo, hablo de algo que siento perdido ya, que ya no me pertenece, no en el sentido de que le pertenece al pueblo ese tipo de discurso, no, sino que no me pertenece en el sentido de que ya no lo que la gente o alguien puede ver como película es algo que yo ya no puedo ver más, porque es mucho más fuerte para mí la memoria emocional del momento que la hice que lo que le puse adentro. Entonces quizás tiene que ver con eso. A lo largo de estos 4 módulos,
hemos intentado introducirlos en los elementos principales en torno del lenguaje cinematográfico, ya sea a través de la explicación en torno de un fragmento de una secuencia, dar cuenta de los elementos de la representación, trabajar los problemas de enunciación y punto de vista y dar cuenta del mecanismo de montaje, son las primeras instancias claves para acercarnos al universo fílmico. A partir de ahora esperamos que se acerquen de otra manera a las películas con las que se encuentren y los esperamos en el próximo MOOC de la Universidad Nacional de Quilmes.